Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a la Casa del Piñón, a continuar con la agenda cultural que engloba este Festival Internacional del Cante de las Minas, que como siempre les recuerdo, este año celebramos esa 58 edición, ni más ni menos. Hoy volvamos a adentrarnos en las profundidades de la Sierra Minera de la Unión para visualizar entre la oscuridad aquellas manos menudas que escarbaban con ahínco entre los huecos de las paredes de la mina, buscando para ellos, sin duda alguna, el más preciado de los tesoros. Tenían aproximadamente unos 8 años y tiempo atrás cambiaron los juegos de la calle y la algarabía propia de la niñez por un espacio abrupto, oscuro y plagado de innumerables peligros. Esos pequeños grandes valientes eran los conocidos como los niños de la gavia, pequeñines que utilizaban la menudez de sus cuerpos para extraer minerales de las oquedades más minúsculas de la mina. Por supuesto, pues como niños no temían al derrumbamiento ni a la muerte, eran simplemente niños que jugaban pues con su inocencia, con esa intrepidez propia de la infancia y con la responsabilidad ya desde bien pequeños de sacar adelante a sus familias. Esta tarde tenemos el grandísimo honor de tener aquí en la Casa del Piñón, pues de contar también aquí entre nosotros con dos de los mayores expertos del país en el conocimiento de la historia de la vida minera, para que nos ayuden a conocer aún más a estos pequeños héroes. Ambos participan en el proyecto sobre historias mineras desde hace 6 años, que es una de las recopilaciones más completas sobre la minería española de los siglos XIX y XX. Y además participan en un working group, un trabajo europeo referente, por supuesto, a las minas. Yo les voy a pedir que el primer aplauso de esta tarde vaya, por supuesto, para ellos, para este gran trabajo de investigación que tanta riqueza histórica aporta también a este municipio. Ellos son profesores titulares de la Universidad de Murcia y recibimos, como les decía, con un fortísimo aplauso a don Ángel Pascual Martínez y también a don Miguel Ángel Pérez de Perceba. Buenas tardes. Gracias por estar aquí y gracias también a la invitación de poder participar en este acto, ¿no?, multitudinario, donde se van a realizar pues determinados elementos importantes. Nosotros vamos a hablar de los niños mineros, ¿no? Los niños mineros es algo consustancial, como veremos, al desarrollo de la minería aquí en Murcia. Aquí tenemos un niño minero, este es un niño minero de Murcia. Esto apareció en un periódico de 1907, ¿no? A esto se dedicaban a la gavia, que era llevar, como describiremos más adelante, ese capazo de mineral a la espalda durante un trecho de terreno y así sucesivamente. Le hemos puesto a esta conferencia a los niños de la gavia porque es algo que todavía se rememora. Es decir, en las procesiones de Semana Santa todavía está la cofradía, ¿no?, del Cristo de los Niños Gavieros, ¿no?, donde pues se recuerda esta infancia perdida o esta infancia comprometida tuvieron muchos de los antepasados de esta localidad. Vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a intentar también hacerlo de manera también resumida. Hay muchas cosas que hacer esta tarde. Hablaremos primero del trabajo, el trabajo de los niños. Después seguiremos hablando de la regulación legal y sobre todo pues nos vamos a centrar, eso todo lo hará mi compañero Ángel Pascual, sobre la forma concreta en la que se desarrolló el trabajo de las minas aquí en la Sierra de Cartagena.
El trabajo de los niños el trabajo infantil es algo que se mantiene, ¿no? Es decir, es algo que pervive en los momentos actuales. Es una lacra, es algo que me resulta problemático al ver pues, cómo unos niños pierden su infancia trabajando en unas condiciones normalmente poco halagüeñas. Aquí tenemos un gráfico, como podíamos haber cogido otro, que simplemente pues, representa en los países menos desarrollados, ¿no?, ese grado de utilización del trabajo infantil. Sobre todo destaca África, ¿no?, como el lugar en donde hay un porcentaje mayor de trabajadores menores. No solamente trabajan en ocupaciones sencillas, sino se siguen ocupando en trabajos mineros, con lo cual el trabajo de las minas, ya lo veremos también cómo se reproducen actualmente cosas que pasaron en él, que sucedieron anteriormente, pues se reproducen en la actualidad, ¿no? Ahí tenemos imágenes, ¿no?, de niños actuales, ¿no?, que trabajan en estos lugares mineros. Es decir, el trabajo de las minas es un trabajo complejo, complicado, pero peligroso. Es decir, en todos los pueblos mineros hay un monumento, ¿no? Es decir, nosotros somos profesores de una universidad y no hay en ningún sitio un monumento a los profesores de la universidad. Algo tendrán los mineros, ¿no?, que en todos los municipios donde se ha desarrollado una actividad minera, pues le han puesto un monumento. Es un trabajo abnegado y un trabajo que está sujeto a peligros, ¿no? Y si estos peligros pues atañen a la infancia, pues peor todavía, ¿no? ¿Qué peligro hay en las minas? Pues peligro de que tiene una elevada siniestralidad, tiene unas condiciones de trabajo, sobre todo cuando se realiza de manera subterránea, bastante negativas, etcétera, etcétera. Y todo ello hace pues, que no sea el mejor trabajo que nosotros podíamos desear, ¿no?, para una población infantil. ¿Cuántos trabajaban en las minas españolas? En las minas españolas trabajaban bastantes niños. Es decir, ahí tenemos un gráfico sacado de las estadísticas oficiales, donde se ve a lo largo del siglo, es decir, la minería española se desarrolla sobre todo en los siglos XIX y en el siglo XX. España llegó a ser una potencia mundial, llegando a ser el primer puesto de la producción de plomo, de mercurio, de cobre, etcétera, etcétera. Y todo ello pues acarreó que la minería pues, ocupara un puesto muy relevante dentro de la actividad productiva española. En los siglos XIX y XX el trabajo infantil fue importante. Ahí vemos un gráfico en donde dentro del porcentaje, dentro del volumen de la mano de obra empleada en las minas, pues más o menos entre un 15 y un 17% eran menores de edad. Estos son estadísticas oficiales y datos sacados de la estadística. Empieza en 1868, por eso hemos empezado en esa fecha, en donde pues ya nos muestran una serie completa de ese trabajo infantil. Hay una serie de caídas, pero esas caídas son por defectos de recopilación de datos, que más o menos pues, se mantuvo hasta los años 20. Y como veis, a partir de la década de 1920, pues se produjo una caída del trabajo infantil, del trabajo de menores en las minas. Ya veremos por qué. ¿Quiénes trabajaban en las minas? Niños y niñas. Es decir, en el caso de aquí de Murcia trabajaban pocas niñas, porque aquí la mujer no accede a los trabajos mineros, pero en otro lugar sí accedieron a los trabajos mineros. Y esto hay que mencionarlo, las minas no es solo cosa de hombres, sino que las mujeres también participaron en la actividad minera. El sitio donde participaron de manera más importante fue Asturias, donde llegaron, por ejemplo, en las labores de exterior a ser hasta un 25% de la mano de obra, es decir, que 25% de la mano de obra de la labor exterior eran mujeres, una cuarta parte de las que trabajaban. Y el trabajo infantil dentro de las mujeres era mayor. Aquí tenéis un gráfico que simplemente lo que representa es el porcentaje dentro de los hombres y de las mujeres. Entonces, dentro de las mujeres era mayor el porcentaje de niñas que había trabajando. Esto era en parte lógico porque las mujeres se apartaban de las minas cuando se casaban, con lo cual lo ocupaban el trabajo cuando eran niñas o cuando eran ya adultas, cuando el marido sufría un accidente o se moría, algo bastante normal dada la elevada siniestralidad de las minas, y volvían, ¿no? Con lo cual, es decir, el porcentaje que se ve ahí de mujeres que trabajaban en las minas llegaba a ser casi la mitad, el 40 y tantos %, ¿no? Con lo cual
no solamente eran niños, sino también había un número elevado de niñas que trabajaban en las cuencas mineras. ¿Dónde trabajaban más? Es decir, era un porcentaje igual en todos sitios, es decir, aquí vemos por minerales y vemos algunas diferencias, pero tampoco muy significativas, así que más o menos los distintos minerales pues tenían unos porcentajes parecidos. Hay un mineral que se escapa ahí, que es el azufre, pero bueno, es un caso particular por otras razones. Pero si nos vamos a las cuencas, vemos que sí hay importantes diferencias, con lo cual son las zonas mineras específicas por una cultura, por un pasado, por una serie de elementos que algunos de ellos que nos hablará Ángel Pascual, los que determinaban el trabajo infantil. ¿Dónde se trabajaba más? En Murcia. Murcia era la provincia de España, junto con Almería, que tenía un mayor porcentaje de trabajo infantil. Como se ve en ese gráfico, en algunos momentos llegaba a ser un 40%, es decir, casi se acercaba a la mitad de los que trabajaban en las minas, esto según las estadísticas oficiales, los menores, es decir, los menores de 18 años que trabajaban en las explotaciones. Es decir, con lo cual, pues aquí, en el caso de Murcia, y sobre todo por su núcleo principal, la Unión, se sustentó ese desarrollo minero en una amplia utilización de la mano de obra infantil. Aquí tenemos, esto es minas del norte, de carbón, y ahí vemos eso, lo que he mencionado, lo de las niñas, ahí se ve acarreando capazos de carbón, y se aprecia una cantidad importante ahí de niñas que van llevando el mineral. ¿Cómo se reaccionó respecto al trabajo infantil? Si el trabajo infantil es algo fruto de la revolución industrial. Los niños trabajaban anteriormente, pero sobre todo el desarrollo de la revolución industrial va a acarrear el que se utilice una gran mano de obra infantil. No hay nada más que ver por las obras de Dickens, para comprender ese panorama tan luctuoso que había en aquellos momentos. Hay un momento clave dentro de la toma de conciencia del trabajo infantil, que fue una encuesta que se realizaron dos, en 1842 y 1843 en Gran Bretaña, que abrió un poco los ojos ante una realidad bastante comprometida. Aquí tenéis la encuesta. La encuesta es la de 1843, empieza diciendo: los niños están trabajando con 4 años. Hay algunos que trabajan con 5, con 6, y normalmente ya a los 7 o 8 es cuando empiezan a trabajar. A los 4 años empezaban a trabajar. A nosotros nos resultó un poco extraño, pero es que vimos datos de empresas mineras aquí en Murcia donde aparecían nóminas niños de 4 años. 4 años. Es decir, ¿para qué si un niño de 4 años? Pues ya lo veremos, un poco, es decir, la cuestión es que era un chico para todo y se le iba acostumbrando al trabajo en la mina. La cuestión es que esta encuesta llevó aparejado una primera legislación, es decir, fue Gran Bretaña justo ese mismo año, en 1842, cuando se hicieron públicos los datos de la encuesta. Los datos de la encuesta son dignos de leerlos, Por ejemplo, los relatos de una niña que decía que pasaba miedo, en la mina, se dedicaba a controlar las labores de extracción, estaba sola, a oscuras, es decir, todos esos relatos de las vivencias de estos niños, pusieron un poco, pesaron sobre las conciencias, y fue la primera legislación que empieza a controlar tanto el trabajo femenino, algo que también es más complejo de analizar, y el trabajo infantil. En el resto de los países, a partir de entonces, se fue desarrollando una legislación relativa al trabajo que va a ir limitando el acceso de los niños a las actividades mineras. Como veis, al principio es limitado, que si no pueden trabajar los menores de 11 años. Es decir, y progresivamente se fue incrementando la edad de trabajo. Es decir, la cuestión es que progresivamente las autoridades se van dando cuenta de que esa actividad, como nos lo relatará Ángel, va a tener unos efectos importantes sobre la salud, sobre la evolución, y
sobre la educación y la vida, ¿no?, de esas personas que en su más tierna edad pues, se ven abocadas a trabajar en las profundidades de la tierra. En el caso de España, la legislación española empieza con una ley, primera ley, la ley Benós, que no tuvo ningún efecto, ¿no?, fue más bien simbólica. Pero fue en 1900 cuando ya se empieza a reglamentar y a controlar el trabajo de los niños. Y en esta ley se va a prohibir por primera vez el trabajo, sobre todo un elemento importante, de los menores en las labores subterráneas. Es decir, no podían trabajar, según la legislación de 1900, los menores de 16 años en trabajos de interior de las minas. ¿Cuál fue la reacción? Bueno, el municipio de La Unión, frente a esta legislación, en una reunión, aquí tenéis el acta del ayuntamiento, dijo que eso iba a acabar con un sustento importante de las familias, que iba a provocar conflictos, etcétera, etcétera. Sí, ¿eran malas personas? Pues tampoco, es decir, porque podemos decir que estos eran los patronos que querían aprovecharse, pero bueno, todo esto formaba parte también de la propia economía y las características que había, y formaba parte también, como veremos también ahora, pues de los propios obreros, que también tenían como dentro de sus estrategias familiares ese ingreso de los niños como parte importante del trabajo infantil. Es decir, hay estudios y normalmente los niños aportarían en torno al 25% de los ingresos familiares. Pero vemos, como tenéis en la diapositiva, ¿no?, que recientemente, ¿no?, en Bolivia, en Bolivia ha sucedido un caso parecido, donde han sido los propios niños mineros los que se han rebelado contra una ley que intentaba limitar el trabajo de los niños y que hicieron que se reformara dicha ley, simplemente pues porque era un elemento que formaba parte del sustento de las familias. Es decir, resumiendo, que la historia se repite, ¿no? Y el Ayuntamiento de La Unión lo único que hizo también en cierta medida fue traspasar, ¿no?, lo que acontecía en la sociedad de entonces, en donde, dadas las características económicas de la Unión, el trabajo infantil formaba una parte importante de la actividad y de la economía de esta zona. Aquí tenéis un texto también, no me voy a parar en ello, donde son los propios sindicatos, ¿no?, los que dicen que es normal que los niños trabajen, hay que regularlos, sí, pero es normal que trabajen, y sobre todo en las minas, porque ahí se educan en las labores mineras, que un minero no se hace en 2 días, ¿no? Y entonces, pues, justifican también el hecho de que accedan, ¿no? Y esto pues, son las organizaciones obreras. ¿Para qué se quería a los niños? Es decir, ¿por qué? ¿No? Por una parte puedes pensar uno en mano de obra barata, es cierto, ¿no? Es decir, la cuestión es que los niños pues ganaban, normalmente un niño ganaba menos de la mitad de lo que podía ganar un adulto, ¿no? Con lo cual pues resultaba, ¿no?, una mano de obra que, aunque no podía tener por ni los mismos conocimientos ni la misma capacidad, pues podía realizar determinadas labores a bajo precio. Formaba parte también de las propias economías familiares, es decir, unos sueldos bajos se podían complementar por eso con un trabajo infantil, ¿no? Y de hecho aquí pues se utilizó de manera intensiva ese trabajo infantil dentro de las minas. Pero fundamentalmente el trabajo de los niños, y el trabajo de los niños aquí en La Unión, se debía a que se necesitaba reproducir la mano de obra. Es decir, ¿cómo se trabajaba aquí en las minas? Como nos hablará Ángel más adelante, pues se trabajaba con labores de interior. En las labores de interior pues se necesita tener cierta predisposición para meterse debajo de tierra. Se necesita tener cierto conocimiento, porque normalmente hay que reconocer el mineral, son picadores, son parreneros, es decir, se necesita una cierta capacitación. Con lo cual, es decir, el trabajo infantil fundamentalmente lo que suponía era una escuela de mineros.
Es decir, no solamente aquí en Murcia, sino en otros sitios, la mayor parte de la mano de obra de la minería eran hijos de mineros. Con lo cual, la reproducción de la mano de obra se hacía internamente. Y la manera de acostumbrarlos, ¿no?, de dotarles de una capacitación, pues era fundamentalmente a través de ir desde pequeño a una mina e ir acostumbrándose a ese mundo de tinieblas y recibiendo una capacitación determinada. Con lo cual, fundamentalmente, el trabajo de los niños tenía el objetivo de reproducir, de mantener a una serie de trabajadores que tuvieran en actividad las minas. ¿A qué se dedicaban? Nos lo va a decir Ángel, pero antes vamos a hablar de lo que es la gavia, ¿no?, que es lo que hemos mencionado. Es decir, la gavia, como dice, tenía ahí, como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es una cuadrilla de operarios que se dedican al trecheo. Y el trecheo es simplemente, ¿no?, el ir pasando una carga de trecho en trecho. Es decir, la gavia, es decir, hay estudios del trabajo de los niños en la gavia y se ve que los niños realizaban mejor ese tipo de trabajo. Eran más ágiles, se movían más, movían una carga relativamente pesada, unos 20 kilos, pero a veces menos, entre 14 y 20 kilos. Lo hemos visto en el crío, ¿no?, que hay en la primera fotografía. Y pues ese movimiento pues iban transportando, es decir, se dedicaban a transportarlo. Lo movían unos 100 metros, ¿no? Un niño pues tenía ese trecho de 100 metros y otro niño. Hemos presentado aquí unas ilustraciones muy burdas, ¿no?, de cómo podía ser la gavia, ¿no? Ahí tenemos al niño con su carga, ¿no?, como va avanzando, ¿no?, deja su carga ahí, ¿no?, y ahí ya pues llegará otro niño, ¿no?, que la llevará a otro sitio y él vuelve a recibir la carga, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, los niños pues se ponían en fila y podían recorrer, transportar ese mineral poco a poco en espuertas por las galerías subterráneas o en el exterior, sobre todo en las galerías subterráneas por anidóneas, ¿no?, por sus características físicas. Para terminar, es decir, el capataz de la gavia se le denominaba capataz de correa, porque trabajando con niños pues utilizaba este elemento para mantener dinámica el funcionamiento de la gavia. Y bueno, paso ahora a mi compañero para que siga hablando de el trabajo en el interior de las minas. Bueno, vamos a analizar ahora el trabajo que realizaban esos niños. Vamos a utilizar textos que ingenieros de minas y analistas de la época reflejaron sobre lo que ellos estaban viendo en ese momento de lo que era el trabajo de los niños. Más que contarlo nosotros, que lo hemos hecho y lo haremos, también reflejar lo que los contemporáneos, fundamentalmente los ingenieros de minas eran los que más escribían sobre este tema, decían de ello. ¿Qué trabajo realizaban los niños que eran empleados para trabajar en las minas? Hay un texto, el ingeniero Belmar, en 1885, en una encuesta nacional que se hizo por la Comisión de Reformas Sociales, provincia por provincia, viendo cuál era la realidad del trabajo en España, y en concreto de los niños, nos habla que los niños se emplean en las minas, tanto en los trabajos de interior como en los de exterior, tanto de día como de noche, porque el trabajo en las minas era de 24 horas. No solamente trabajaban durante el día, podían trabajar también durante las noches. Y cómo no, si son en una mina los mejores auxiliares de todos los servicios. En el transporte interior de los minerales, desde los tajos de arranque hasta las vías generales o hasta las cortaduras de los pozos, ejecutan un trabajo tan notable que llama la atención de propio y extraño. El ingeniero Belmar nos está diciendo que son unos grandes trabajadores, que son capaces de transportar con agilidad, como ha dicho Miguel, todo ese mineral. Siguiendo con el trabajo, los grupos de niños que laboraban en las minas recibían distintos nombres, no solamente niños gavieros o niños de gavia, también paseantes, guajes, pinches. En cada minería de nuestro país recibían un nombre, ¿no? Por ejemplo, en Linares, que es muy parecido a nuestro ambiente, se le llamaba paseantes, porque hacían estos recorridos que hemos mostrado. Trabajaban en labores de exterior, fundamentalmente en los lavaderos de mineral, en las cribas, en el arranque externo, en relleno, en acarreos,
y en el interior, fundamentalmente, como ha puesto Miguel, en el acarreo y transporte de mineral hasta las vagonetas de salida. La duración de su jornada laboral era la misma que la de los adultos. No por ser niños tenían una reducción de la jornada laboral. Hay un relato, vuelvo a Belmar, al ingeniero Belmar, que nos explica, para que os hagáis una idea de lo que movía cada uno de estos niños con la espuerta que llevaba a la espalda. Largas filas de muchachos, llamadas gavias, corrían con agilidad pasmosa por rampas y galerías, llevando sobre sus espaldas una carga de 20 kilos. Es decir, en ese capazo que hemos visto, 20 kilos a la espalda, aproximadamente de mineral. Varios estudiosos analizaron el trabajo ejecutado por esos niños, demostrando que normalmente realizaban un recorrido de 100 metros con la carga citada y hacían 90 viajes por término medio durante cada jornada laboral, o sea, en el espacio de 10 horas. De estos datos resulta que el trabajo útil efectuado por un niño de 8 a 15 años de edad en una jornada era el transporte de un peso de 1.800 kilos diarios. Estamos hablando que cada uno de esos niños movía casi 2 toneladas de mineral en una distancia de 9 kilómetros hechos en esos diferentes viajes que realizaba. Como indicaba el ingeniero Belmar, un hombre no haría más aunque la carga que llevase en su espalda fuese mayor, porque la diferencia entre un niño y un adulto estaba compensada por el exceso de agilidad que llevaba consigo los pocos años. Se movían por donde los hombres no podían moverse, por las estrecheces donde los adultos no podían moverse. Siguiendo con esa caracterización, ahí tienen algunos grabados históricos que reflejan el trabajo. Son de un dibujante que pasó por aquí y dibujó cómo trabajaba en las minas, en las cribas, y se relataba: no hay descanso para los cansados, los niños en las minas, lo relataba el hombre. Aquí hay un vacío. Además de los trabajos de interior, también participaban, como hemos dicho, en los de exterior: lavaderos de mineral, criba, acarreos, cargas, descargas. Ese trabajo no era solo de aquí de la Unión. Por ejemplo, otro ingeniero, Enrique Naranjo de la Garza, también en 1886, prácticamente la misma fecha en la que hablaba Belmar, nos habla de los niños paseantes de Linares y La Carolina. Es decir, niños que hacen el mismo trabajo que se hacía aquí en la Unión. Y dice: el principal servicio que prestan los niños en el interior de las minas es transportando tierra, generalmente en espuertas al hombro. A los muchachos que hacen ese trabajo se les llama paseantes. En el trabajo de los niños es incompatible con la asistencia a las clases por la hora y por el cansancio, y su edad está comprendida entre 9 y 14 años. Un poco mejora las circunstancias de aquí. Hablando de las condiciones del trabajo de los niños y sus consecuencias, hay otro relato que nos dice: el principal servicio que prestan los niños en el interior es transportar tierra, generalmente en espuertas al hombro, con toda esa penosidad, y lo más importante es qué consecuencias tiene sobre el desarrollo de esos niños, que nosotros hemos encontrado en nóminas de minas de la Unión y de Mazarrón niños con 5 años, niños con esa edad que en Inglaterra se reproducían. ¿Qué consecuencias físicas tiene en el desarrollo de un niño en trabajar en esas circunstancias? Enfermedades ligadas al trabajo, fundamentalmente hernias inguinales y discales, enfermedades de la vista, de los ojos, enfermedades pulmonares, lesiones con secuelas por accidente, mal estado nutricional, morbilidad. La morbilidad es un estado físico en el cual eres propenso, ante la debilidad que tienes, eres propenso a coger sucesivas enfermedades e infecciones. Antonio Belmar nos cuenta: tan excesivo trabajo influye sobremanera en el desarrollo físico de los mineros jóvenes, así que se quedan pequeños de estatura y hasta contrahechos. Cuando esos niños llegaban a los 20 años y eran tallados para ir a la mili, por las caras que veo y por las edades de la sala, todo el mundo sabe lo que es el servicio militar. En nuestra época, a los 19 años nos medían, cuando llegábamos al borde de ir, 19-20 años, para ir a la mili. Nosotros hemos mirado las estaturas de los mineros de Río Tinto, de los mineros de Mazarrón. Cuando llegaban a medirse,
había varias maneras de excluirte para no hacer el servicio militar. Uno, ser corto de talla, estar por debajo del 1,50. Con 1,49 no iba al ejército porque no daban la talla. En nuestras sierras mineras había cortos de talla en gran cantidad procedente de los niños mineros. Incluso cuando hemos mirado en Mazarrón, que hay una riqueza de fondos muy buenos de la mili, veíamos que los niños labradores, que habían sido labradores en el campo, y los niños que habían trabajado en la mina, cuando llegan a ser medidos, a ser tallados, la estatura es mayor de los niños labradores, porque el trabajo este era un desgaste mayor. Pero además otra manera de librarte era por enfermedades que no tenían arreglo, las hernias inguinales, hernias de todo tipo, los problemas con la vista por el polvillo que te entra en los ojos, enfermedades pulmonares. Decían, eres estrecho de pecho, era otra de las medidas que te libraban de la mili. Los mineros también se libraban porque tenían dificultades de desarrollo pulmonar, ¿no? En fin, este tipo de trabajo iba desgastando lentamente a estos niños y tenía su peaje cuando llegaban a esa edad de los 20 años. Podemos decir que superar esa edad ya era un éxito para ellos. Triste influencia de esos trabajos, dice Federico Botella, otro ingeniero murciano. De esos trabajos excesivos tienen sobre los muchachos ocupados en ello. Por regla general, la costumbre de ir encorvados, con pesos superiores a sus fuerzas, no permite que la mayor parte de ellos alcancen una estatura regular y correspondiente a su edad. Ahí ven un grupo de niños de nuestras minas. El papel del trabajo infantil, seguimos hablando de él. Era una mano de obra barata. ¿Por qué se utiliza? Porque es una mano de obra barata que podía hacer tareas simples y adecuadas a su capacidad física, es relativamente dócil, se pueden utilizar métodos para manejarla. Miguel os ha hablado de ese señor que llevaba la correa y que disciplinaba a los niños, pero esto no es cosa de España ni de la Unión, ¿eh? En Inglaterra, en las fábricas textiles, existían esos cabos de vara que su misión era que los niños no se entretuviesen ni se enjuascasen, como decimos en Murcia, a base de golpes, ¿no? Y las fábricas tenían esos señores contratados para tal fin. Estrategias familiares de complemento familiar, de salario familiar, la renta familiar. No podían sobrevivir las familias mineras sin la aportación del sueldo de los niños. Cuando Miguel hablaba de esos conflictos, cuando las leyes dicen vamos a subir la edad de entrada de los niños a las minas, y se rebelaban los ayuntamientos, las sociedades obreras contra esas medidas y pedían que los niños tenían que seguir en las minas, era porque muchas veces el único sustento que tenía en la familia era el trabajo de los niños. Cuando fallecía el padre y la madre quedaba viuda, los únicos ingresos que entraban a la casa era lo que ella pudiera sacar y el trabajo de esos niños. Por lo tanto, no solamente para completar el salario que mantiene la supervivencia de la familia, sino que en esas excepciones de madres viudas, estos niños son los que compensan, son el único ingreso en la familia. Por lo tanto, los sindicatos decían, si privamos de ese ingreso a la familia en las circunstancias actuales, estamos condenándolas a la mayor de las miserias. Y los ayuntamientos no es que estuvieran a favor de que los niños estuvieran dentro de las minas, sino que se hacían eco, como ha dicho Miguel, de esa realidad. Es decir, si sacamos a los niños de las minas, a las familias le estamos quitando unos salarios que son básicos para sobrevivir. Sin ellos no se puede sobrevivir. Otra escuela de mineros, también lo ha dicho Miguel. Ser minero no se aprende en un instituto en aquellos tiempos. Cuando la minería llega aquí en los años 40, 1840, cuando se irrumpe la minería, no hay nadie que quiera venir a trabajar. Cuando llegaba el verano había una huida masiva a trabajar en el espigueo, en la fruta, en el campo, porque nadie quería bajar a las minas. De hecho, la mano de obra de aquí es una mano de obra que viene de inmigración de Almería, porque se han cerrado las minas y es una gente que ya conoce el oficio. Por lo tanto, la única manera de acostumbrar a una persona a encerrarse bajo tierra y después desarrollar todas las profesiones que habían dentro de la mina era estar desde muy pequeño dentro de esas minas. Voy a saltarme un poquito porque veo que iremos mal de tiempo, como siempre. ¿Por qué había tanto trabajo infantil en las minas de Murcia? Sobre todo porque la minería de Murcia era microminería. Voy a adelantar un poco para que vean
el susto, ¿no? Esta es la distribución de minas en 1907 en la Unión. Y con un detalle, hemos sacado un detalle de la localidad más cercana y como pueden ver, las demarcaciones de minas es que no hay ni un centímetro de la Unión que no esté demarcada como mina. Por lo tanto, y miren los tamaños de esas minas, del territorio. Estamos hablando de una microminería. Por lo tanto, necesitan una mano de obra muy barata. Y una manera de abaratar los costes de mano de obra era recurriendo a los niños que, como veremos ahora muy rápidamente, ganaban como el 40 al 50% de lo de un hombre. Por lo tanto, estás abaratando. Se trata de un laboreo subterráneo, por lo tanto, tienes que educar a esos mineros, como hemos dicho, a trabajar. Hay una específica organización del trabajo, hay una específica organización de ese mercado de trabajo, de cómo capta a sus trabajadores. Miguel lo ha dicho, los mineros son hijos de mineros y nietos de mineros, es decir, es una tradición familiar, es un aprendizaje desde muy niño, y después tenían gravísimos problemas para fijar y controlar la mano de obra dentro de las minas, porque la gente cuando podía se iba a buscar otros trabajos que no supusieran tales niveles de peligro. Esto está hecho sobre una mina, la remunerada de la Unión, y lo que queremos demostrar con este gráfico era la importancia de la mano de obra para una empresa grande como era la remunerada. Como ven, la línea de arriba es el trabajo infantil total, sin separar por edades. En torno... voy a poner de pie. En torno a un 40% de la mano de obra de la empresa era mano de obra infantil. Ahora podemos distinguir en niños de 11 a 17 y niños de 10 y menos años, los más pequeños. La parte negra que ven aquí es esos niños de 10 y menos años, los más pequeños. Como ven, representaban en torno a un 20% durante todo el periodo y a partir de los años 20 empiezan ya a declinar. La parte de arriba, esta parte sombreada, más clara, esta curva, representa a los niños de 11 a 17. Como ven, hay una evolución que se incrementa, mientras que los niños más pequeños van desapareciendo de la mina. Fíjense, cuando la llegada a la República ya prácticamente niños pequeños no hay, por la legislación que hay un avance legislativo importante con la Segunda República, y en la edad de los niños en las minas empieza a aumentar. Ya se va cumpliendo más la ley. Esto es otra mina muy importante, la Fuensanta de Mazarrón. También accedimos a sus fondos, que están en el archivo municipal. Pudimos sacar los niños que trabajaban y el porcentaje es ligeramente inferior al de la mina de aquí de la Unión. En torno, durante todo el periodo que ven ahí, un 30%. Y va desde 1894 a 1938, hasta que finalizó prácticamente la Guerra Civil. Por lo tanto, estamos hablando de cantidades, de una masa de niños, en ambos casos, en Mazarrón y en la Unión, muy parecido y muy alto con respecto a lo que sucedía en España. El salario infantil, ya hemos hablado de él, bueno, este cuadro no lo van a leer, ya lo digo yo. Esto hemos recogido de distintas fuentes, ingenieros franceses, inversores franceses que venían aquí y a Mazarrón y a Almería a ver cómo estaba la situación de la minería para invertir o no invertir, y en esos informes ponían cuál era el trabajo que había de los niños. Entonces, por ejemplo, en 1839 el ingeniero nos dice que en Gádor, en la Sierra de Almería, hay niños que trabajan a jornal, que ganan entre 3 y 3,5 reales al día y que trabajan de sol a sol con 1 hora para el almuerzo. En fin, hay unos relatos bastante extensos de cómo era el trabajo en las minas de nuestra zona. Ahí tienen los salarios, la evolución de los salarios de los niños en las minas. Lo vuelvo a poner de pie. Hemos comparado los salarios de los niños, salario medio, de la Unión, Mazarrón y la Sierra Almagrera de Almería. Como pueden ver, los de la Unión, que llevan este rombo
claro, siempre estuvieron por debajo de los de Almagrera. Los niños de Almería ganaban más que los de la Unión, y un pelín por debajo de los niños de Mazarrón. Esos son los salarios que ganaban. Esto es 1,1 pesetas. Fíjense que en 1937, ya había empezado la guerra, se alcanzó un poquito más de 1 peseta al día de sueldo de los niños que trabajaban en las minas. Pero bueno, trabajaban hasta por debajo de 10 céntimos a inicios de siglo, casi de gratis, ¿no? Hemos reconstruido también lo que supone el salario de un niño con respecto a un hombre. Me vuelvo a poner de pie. Esta es la... ay, se me ha ido el dedo. Lo más cercano del salario del niño es al de los peones, que eran los salarios más bajos que habían dentro de las minas. La relación niño-peón empieza en un 45%, significa que un niño gana un 45% del salario de un peón. Fíjense cómo va subiendo, llega a ser un 60%, hay una subida, llega a ser el 80% y superar el 85% del salario de un peón. Es decir, que el salario del niño va igualándose lentamente al de un peón. Sin embargo, cuando lo comparamos con el salario del niño con un obrero cualificado, un picador, un barrenero, un entibador, que eran los oficios más especializados de la mina, vemos cómo está muy lejos. Un 15% suponía el salario de un niño en el arranque con respecto al de un oficial o un trabajador cualificado. Va subiendo y en el mejor de los casos llegó a ser como un 45% del salario. Como ven, el salario infantil era una ayuda para las familias, solamente una ayuda. Era un salario muy, muy modesto, que fue mejorando a lo largo del tiempo, tuvo sus momentos de mejora. Como ven, fue siempre al final del periodo, conforme nos acercamos a la Segunda República. Y como conclusiones, ya no les vamos a cansar más, diremos que, como resumen de esta conferencia, diremos que los niños fueron ampliamente utilizados en la explotación minera del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX, que su porcentaje varió según las zonas y los minerales que se trabajasen. En el sureste, en Murcia y en Almería, fueron las provincias con mayor volumen de mano de obra infantil en las minas. La edad para comenzar a trabajar estaba entre los 8 y los 9 años, aunque hemos dicho que hemos encontrado en las nóminas niños de 5, influyendo poderosamente el trabajo y las condiciones donde se realizaba sobre su desarrollo físico. El trabajo infantil forma parte de la estrategia de control y reproducción de la mano de obra que utilizaban las empresas. La legislación general y la específica minera fue cada vez más restrictiva y la policía minera, a pesar de eso, no provocaron una caída del trabajo infantil, porque las autoridades locales muchas veces, como hemos visto, surgían movimientos para paralizar la aplicación de las leyes, y serán otros factores los que vayan a provocar la reducción progresiva de la utilización de esta mano de obra, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando la minería empieza a hundirse. Nada más, agradecerles su atención y esperamos no haberles castigado demasiado con esta exposición. Bueno, por supuesto... Esa familia de niños que tienen ahí es del Llano del Beal, ¿eh? No, la foto nos lo dio el nieto de la persona mayor que está ahí parada. Son niños del Llano del Beal. Pues magnífico el trabajo que han realizado, sobre todo por lo pormenorizado que se encuentra y al mismo tiempo espeluznante, pero sin duda un grandísimo trabajo que le queremos reconocer, por supuesto, desde aquí y a través de la figura del alcalde de la Unión, don Pedro López Milán, al que pido, por supuesto, que suba a este escenario. Enhorabuena, Miguel Ángel.
Yo muy brevemente, sin coger los micrófonos, darle las gracias a estos magníficos profesores de la Universidad de Murcia, porque este trabajo tiene un significado muy especial. Ese trabajo de los niños, en este caso vosotros lo habéis comentado, la Cofradía del Cristo de los Mineros hace 2 años que tiene una procesión para homenajear a estos niños, los niños de la Gavia. Que todos sepamos ese trabajo tan ingrato que realizaban estas personas, estos niños, para complementar, tal y como he dicho, la economía familiar. Muchas gracias por habernos traído, por este estudio tan importante que ya comenzaste el año pasado. Primero empezaste con el desarrollo de aquellas personas y hemos visto que aquellos se liberaron muchos por cortos de talla, y he recordado una anécdota, se lo recordaba al alcalde de Sagunto, de un señor que salió andando de Águila hasta Murcia porque lo tallaban allí y llegó con 1,48. Pues nos detenemos nuevamente en el tiempo para recordar también cómo era el día a día de los niños de la Unión durante el periodo 1940-1989. Queremos conocer cómo eran sus juegos, cuáles eran sus obligaciones o su manera tan particular de relacionarse con los demás. El autor del libro, Aquellos años de nuestra niñez, va a utilizar sus propias vivencias para dibujar el perfil de los pequeños unionenses de una época difícil, pero también una época única e irrepetible. Este gran investigador y buceador en la memoria de los recuerdos cuenta ya en su haber con 8 libros publicados y otros muchos que esperan ver la luz muy pronto. El abogado, ingeniero técnico de minas y cronista oficial de la ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de los Mineros, José Miguel Vegas Balboa, va a ser quien acompañe al autor en esta presentación oficial. Fuerte el aplauso para él, pero también para el protagonista de este emotivo libro, Salvador Saura. Buenas tardes y bienvenidos. Quiero agradecer la deferencia que Salvador ha tenido hacia mi persona al proponerme presentar el libro Aquellos años de nuestra niñez, lo que ha hecho sentirme plenamente honrado y partícipe de una singular obra narrativa y de investigación donde su contenido nos transporta al encuentro de nuestra infancia, un recorrido a través del tiempo pasado que, pese a que no volverá, atesoro en mi corazón. Como quiero agradecer mi sincero agradecimiento a nuestro alcalde Pedro López Milán por su apoyo permanente y desinteresado por la divulgación de este libro. En esta presentación os habla el mejor amigo de Salvador, del ayer y de hoy. Siempre unidos desde más temprana edad, inventando personajes de ficción, con fantasías sin límites, jugando a las bolas, a las chapas, coleccionando estampas de guerreros, futbolistas, animales, haciendo guerrillas, correligionarios de una infancia llena de aventuras sin fin, juegos interminables y amores inacabados. Por ello, me vais a permitir hablar de Salvador con carácter previo a la presentación de su obra. Unionense de nacimiento, estudió la carrera de magisterio por pura y profunda vocación. Escritor, investigador, conferenciante, maestro emérito por el IES María Cegarra Salcedo, siempre implicado en asociaciones culturales y científicas docentes, creó el método fotoonomatopéyico como técnica de aprendizaje del proceso de lectoescritura, del que se ve beneficiado la enseñanza de la región de Murcia y de otras comunidades. Sus dos más grandes pasiones, la enseñanza y la unión,
le llevó a escribir el libro Historia de la Unión en la Escuela, germen de sus posteriores trabajos de investigación y publicaciones, siempre con referencia a la docencia y a nuestra ciudad minera. Debo significar su último trabajo de investigación, De Iluro a la Unión, más de 2000 años de historia minera, y las obras de referencia obligada para conocer el pasado y el presente de esta ciudad, La Unión, ayer y hoy, y Haciendo memoria. Dijo Alejandro Magno: y si a mis padres les debo la vida, a mis maestros les debo el triunfo. Salvador ha sido para sus alumnos no solo un gran maestro, sino un modelo de vida y un guía profesional, y habrán triunfado en la vida integrándose como personas adultas de bien en la sociedad. No lo dudo. Aquellos años de nuestra niñez representa una compilación viva, singular y única, que extrae de los yacimientos dormidos de la infancia las vivencias que tuvimos a través de la escuela, los juguetes, los juegos, los tebeos, las canciones y las oraciones enseñadas pero nunca olvidadas. Estamos ante un libro que representa un trabajo serio y riguroso sobre la etapa de la niñez en nuestro entorno, que hace a todo lector protagonista de su viaje al pasado. Es un libro necesario que cumple a la perfección su objetivo de ser una crónica recopiladora de las vivencias de ayer, de nuestra feliz infancia, en compañía de nuestros amigos y amigas, siempre arropados por el cariño de nuestros padres y abuelos que nos cuidaban y protegían. Su lectura ha sido como si de repente se abriera en mi mente compartimentos olvidados, repletos de felices recuerdos de la niñez, y, sin ser consciente de ello, retrocediera en el tiempo y, en un instante, volver a ser aquel niño que fui, evocar una historia real, vivida y disfrutada, con periodos de felicidad y a veces de tristeza. Nos invadirán emociones, sentimientos y recuerdos de cómo fuimos y vivimos, y este libro lo consigue, eso y más. Su portada, diseñada por el catedrático, pintor y escultor unense Esteban Bernal Aguirre, marca el inicio de la aventura de adentrarse en las páginas del libro y extraer su nostálgico contenido del ayer. Es bella y singular, descriptiva de un tiempo pasado que nos ilustra sobre el viaje que nos va a deparar su lectura. Con una especial armonía cromática, se centra en una niña que remonta a una cometa junto a un niño que rula su aro dentro de la luminosidad, quizás estival, que irradian los rayos de un brillante sol. Y a lo lejos se vislumbra como atalaya de nuestra sierra minera un castillete. El libro inicia su andadura con la escuela del ayer, desde la posguerra a la década de los 60. Una mirada al pasado donde la labor educativa se basaba en la autoridad personal del maestro, rígida disciplina y un férreo respeto de los alumnos hacia sus docentes. Leamos en el libro. El único libro era la enciclopedia del Mau, que lo llevaba todo, hasta que apareció la enciclopedia Álvarez, intuitiva, sintética y práctica. Aquellas láminas fresas para dibujar y los cuadernos de 2 rayas, el plumier de madera y el sacapuntas de horquilla, los primeros bolígrafos y los cuadernos rubios con inacabables cuentas y muestras. Y desde la óptica de los discentes, lo mejor era, por supuesto, el tiempo de recreo, por sus juegos, sin consolas ni móviles, ni guión. Los niños jugaban a la pilla, al churro va, al pase medir, al rigalope descuidado y el sempiterno fútbol con portería entre 2 piedras. En cambio, en los patios de recreo de la escuela de las niñas se oían los cantos de las viejas cadencias que las niñas cantaban en juegos del corro, el corro, la patata, el patio de mi casa, que llueva, mientras otras jugaban a la rayuela o saltaban las combas con cantos como al pasar la barca, el cochecito leré, a la una, a la otra. Recordar a aquellos ilustres maestros de la Unión, a los que tanto debemos, como Isidro Saura Ros, Francisco Bernabé Guzmán, Pilar de Larios Vega, Asensio Sáez García, José Saura Vivancos y tantos otros que han educado e ilustrado generaciones de unenses y dignificado la enseñanza de esta ciudad, tal y como sale realmente en esta obra. Sí quiero decir a todos los presentes que Isidro Saura Ros fue el padre de Salvador. Y no solamente fue el padre de Salvador, fue quizás mi segundo padre, dado que lo quería tanto por ser un ilustre maestro y un intelectual. Aprendí mucho de él y realmente lo llevo en el corazón junto con su madre Concha. Y lo digo porque al verlo en el libro se me han salido las lágrimas y ver también a su hermano,
que falleció desgraciadamente, José Saura Vivancos, Pepito, gran maestro y mejor persona. Gracias, Salvador, por tu amistad y por haber conocido realmente a tus padres y a tu hermano. El libro nos introduce en el mundo de los juegos tradicionales y autóctonos de antaño, que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Es una máquina del tiempo que transporta al lector a lugares del pasado y le hace viajar a su primera infancia para seguir volando en su nostalgia hacia las etapas de su adolescencia. Os aseguro que su lectura avivará vuestra curiosidad en cada página. Leamos en el libro. Hace décadas, cuando no existían los televisores ni consolas, ni los sofisticados juguetes de ahora, los pequeños y pequeñas dedicaban buena parte del tiempo libre en jugar a las calles, Plaza del Punto, Joaquín Costa, La Rosaleda, patios de recreo en la escuela y descampados como el llamado Puerta de la Iglesia de Nuestra Señora Rosario, las casas rotas detrás de la calle Sagunto, la Cartagenera, o el que se encontraba frente al Hospital de la Caridad Pormán, o de los numerosos espacios abiertos de Roche. Detallar los juegos populares de antaño es volver a rememorar el mundo donde la inocencia echaba raíces desde la temprana edad y que se alargaba hasta la pubertad. De aquel recuerdo se puede extraer un grabado imperecedero que revive en el sueño de la infancia, donde cualquier cosa servía para recrear nuestro mundo de fantasía entrelazado con la vida real y el amor familiar. Su lectura nos hace recrear los juegos tradicionales de nuestra niñez, de antaño: Alcorro Manolo, Los Cuatro Esquinas, Rigalope, Corre que te pillo, Chinche Monete, La Comba, Salta del Burro, Juegos de Aros, Carreras de Sacos, Juegos con Chapas, Juegos con Cromos, Juegos con Canicas, Juegos con Globos, Juegos de la Rayuela, Juegos clásicos, Tres Rayas, La Cugaña y otros juegos autóctonos narrados con Salvador con una singular nostalgia y maestría. Nos introduce en las canciones tradicionales infantiles que han resistido el paso del tiempo transmitiéndose de padres a hijos por tradición oral. Y sin ellas no podríamos tener un pleno conocimiento de nuestra cultura. Las canciones infantiles que escuchamos de nuestros mayores en la radio, en el patio del colegio y que cantamos en la mejor ocasión, Tengo una muñeca, La tarara, Mambrú, La vaca lechera, El patio de mi casa, marcaron nuestra infancia y, a pesar de los años pasados, las tenemos frescas en la memoria con la gran cantidad de veces que las cantamos en las escuelas, en las excursiones o en los juegos. Leer en el libro estas canciones de antaño es rememorar momentos vividos con la familia, con los compañeros de clase y con los amigos. ¿Y qué decir sobre las nanas y las canciones infantiles y oraciones para antes de dormir de antaño? ¿Qué madre no ha recurrido a una nana para dormir a sus pequeños? ¿Qué padres no han entonado esa breve canción emanada de lo más profundo del corazón? ¿Quién no recuerda una nana canturreada y tarareada por su madre o abuela cuando nos invadía el sueño? Nana, nanita sea, nana, nana, mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Nana, nanita, ea, nanita, nana, mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. ¿Quién no ha recitado a sus hijos e hijas, nietos y nietas, hermosas oraciones infantiles? ¿Quién no ha vuelto a recitar oraciones para dormir antes de un beso y las buenas noches? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Y oh, Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tuyo es, mío no. El juguete siempre ha tenido un lugar especial en nuestras vidas y el libro ofrece una extensa exposición de ellos con claras descripciones y bonitas ilustraciones desde la década de los 40 a los 80. Las niñas jugaban con la muñeca Margarita Pérez, Marilón, Maripepa, Mendoza, Gisela, Cayetana, Maricela y, como no, la superestrella Barbie. Los niños con la escopeta de tapón, de corcho y la pistola de pistones. ¿Y qué decir de los recortables? Confeccionar con tijeras vestidos de todos los colores y formas inimaginables que llenaban las horas de ocio y entretenimiento de las niñas de la época. Aquellos regalos pedidos por carta y entregados a nuestros padres para los Reyes Magos. Mamá, he pedido a Melchor una Gisela. Papá, Baltasar me va a traer un Madelman. Sueños infantiles, vivencia del ayer que Salvador recoge con su pluma magistral en esta obra. ¿Qué decir del kiosco del ayer? Lugar que hicieron nuestra delicia en aquellos años sencillos y felices, donde nuestros padres y abuelos en nuestra corta infancia nos compraban golosinas, cuentos o algún juguete cuando sacábamos buenas notas o nos habíamos portado bien. Y, crecidos, lo visitábamos para comprar canicas, trompas, cromos, tebeos, elásticos o revistas femeninas. ¿Cómo no hacer mención al kiosco de Julín, el Pelailla, preferido por los críos y pequeñas de esta ciudad para adquirir un coche de hojalata, una muñequita o acaso caramelos o tebeos que colgados en pinzas de madera mostraban su colorida portada donde los buenos y valientes héroes se batían en duelo contra los malos o los grupos de señoritas jugaban a la comba con Lili?
y los cuentos de Calleja, cuentos especiales con los que ensayamos nuestra primera lectura junto a los tebeos de niños y niñas. ¿Quién no ha leído las aventuras y desventuras de los agentes Mortadelo y Filemón? Humor satírico que nos hacían reír cada semana. Las aventuras de Tintín, de Tarzán, del joven pirata el Cachorro, del héroe enmascarado el Coyote o del terrorífico personaje Drácula, sin olvidar las batallas narradas y dibujadas en hazañas bélicas. Cómo no recordar las madres y abuelas de hoy, las revistas Azucena, Florita o Lili. El tebeo que sale realmente muy descriptivo en el libro. El tebeo nos trasladó al mundo de la fantasía, al universo de la ilusión de alcanzar algún día la valentía y nobleza de nuestros héroes o heroínas protagonistas en mil aventuras. Pura nostalgia que sabe a infancia. Las eternas tardes de televisión en nuestra infancia cobran vida al evocar las series de dibujos animados que veíamos y nos cautivaron a partir de la década de los 60. ¿Os acordáis de los pitufos y la pitufita? Y qué gracia. O Popeye. Los niños con Popeye se convertían en más fuertes después de zamparse una lata de espinacas vaciada en un plato con el esmero y el amor por nuestra madre. ¿Cómo no recordar aquel cine casero depositado en casa por los Reyes Magos que proyectaban aventuras e historietas animadas de personajes que solían ser motivo de reunión? El cine sí hizo que los pequeños pudieran ver la andanza de Mickey Mouse, la Pantera Rosa, Popeye, el Pájaro Loco, que hacían pasar horas felices en compañía de amigos y amigas. Una época en que de verdad anhelábamos evolucionar como Mazinger Z o ser tan adorada como Candy. El libro nos introduce en todo este universo infantil, compartiendo esos recuerdos que tanta felicidad nos ha traído, clasificando e ilustrando con bellas y magníficas fotografías, dibujos y viñetas lo vivido y disfrutado en la infancia. Aquellos años de nuestra niñez es una terapia medicinal que nos evoca profundas emociones, desempolva los juegos, juguetes, canciones, nanas, oraciones, comentadas e ilustradas en una singular obra que vivirá en las mentes y los corazones de sus lectores por siempre. Ojalá quien lea el libro sea transportado, sea por un instante, de nuevo a la infancia como he sido yo. Dijo el teólogo Santo Tomás de Aquino: no hay nada en esta tierra más valioso que ser agraciado con una amistad verdadera. Tener a Salvador Saura como amigo verdadero y entrañable, como un hermano, no solo es un regalo valioso, sino un don de Dios que preservaré hasta la eternidad. Gracias a todos los presentes y especialmente a Salvador por su sincera e infinita amistad. Buenas tardes a todos y a todas. Excelentísimo señor alcalde, autoridades, amigos, vecinos, vecinas, muchísimas gracias por asistir a la presentación de mi libro que lleva por título Aquellos años de nuestra niñez, la Unión 1940-1989. Cuando José Miguel me dijo que me quería entregar el contenido de la presentación del libro, yo me negué, dije que no. No, porque quería esperar a este momento donde podía pues oírlo al mismo tiempo que todos ustedes. José Miguel, la espera pues ha merecido la pena. Me has hecho en el momento, me has hecho vibrar. Para mí el momento que ha sido cosas muy entrañables, emotivas, que me han calado a mí dentro. Por momentos me has trasladado a nuestra niñez, a nuestra infancia, momentos porque he disfrutado, momentos que me he vivido pues con cierta ilusión. También darte las gracias por algunos calificativos que ha lanzado a mi persona, bueno, pues que de alguna manera yo entiendo pues que como consecuencia pues del cariño y el aprecio que me tienes. Yo de niño tenía muchos amigos. Bueno, todos teníamos muchos amigos, porque nuestra vida se desarrollaba en la calle. Pero yo tenía dos muy especiales, que eran muy íntimos. Uno de ellos, José Luis Meroño, del autocar Meroño, y el otro, Salvador Navarro Heredia, para nosotros el Dalín. Pero por encima de todos, y todos lo sabían,
mi amigo del alma era José Miguel Vega Balboa. Si miro hacia atrás, hacia mi niñez, hacia mi juventud, aparecen todo tipo de episodios. Bueno, pues en todos ellos, en todos, se encuentra José Miguel. Y es que, más que amigos, hemos sido hermanos. Sin lugar a dudas, y no tengo miedo de equivocarme, que una de las cosas más importantes que me han ocurrido en la vida es tener a José Miguel Vega Balboa como mi amigo del alma. Amigo del alma ayer, amigo del alma hoy y amigo del alma para siempre. Gracias, Salvador. Gracias. En cuanto al libro, hay que hacer una aclaración, una observación. Es cierto que lleva en el título el nombre de nuestra ciudad, La Unión. Pero este libro puede leerlo cualquier persona de cualquier rincón de España. Porque sea, por ejemplo, los juegos tradicionales. Si los juegos tradicionales que se jugaban en La Unión eran los mismos que en el resto de España. Es cierto que en otros lugares pues podía tener denominaciones diferentes, algunas normas pues podían cambiar, las retahílas de los juegos de corro pues podían pues tener algunas letras pues distintas, pero lo que es la esencia, lo que es la raíz del juego es la misma. Y cuando me refiero pues a aquellas colecciones de cromos y aquellos tebeos de antaño que tanto incidieron en los niños y niñas de aquella época, pues lo mismo que se compraban, que se vendían aquí en los kioscos unionenses, también se vendía en todo el territorio nacional. Y cuando hago referencia pues a los programas infantiles o dibujos animados que emitía Televisión Española, pues todos los niños y niñas de todos los hogares de España se colocaban a las 5:30 de la tarde frente al televisor para comiéndose la merienda. Y no solamente estaban ellos, también estaban los hermanos mayores, estaban los padres, los abuelos, porque en aquellos años solamente había un canal de televisión, además en blanco y negro. Había que esperar a 1973 para que llegara el color y esperar a la década de 1900 para que llegaran las cadenas privadas. Bueno, pues así podía hablar de todos los otros apartados. Entonces, si este libro lo puede leer cualquier persona de cualquier rincón de España, entonces ¿por qué lleva el nombre de la Unión? Pues lleva el nombre de la Unión porque continuamente estoy haciendo referencia a la idiosincrasia de la chiquillería unionense. Voy a poner un ejemplo muy elocuente. Si en el libro aparecen los juegos tradicionales que se juegan aquí y en otros lugares de España, en cambio también hago referencia a los juegos autóctonos, que no son propios, son de nuestra zona, solamente no se juegan en otras regiones. Y así en otros muchos apartados. Este es el motivo de que haya puesto el nombre, en el título, el nombre de la Unión. He recortado textos de las diferentes introducciones de las diversas partes que tiene el libro, y con todos estos textos que he arrancado lo he unido y he hecho una pequeña guía de lo que es el libro. Y dice así: por este empeño de retomar el pasado, rebuscando entre los recuerdos, abordo en esta obra una serie de temas nostálgicos y entrañables que constituyen una estampa de colores sepia de la infancia de tantos y tantos pequeños y pequeñas, hoy ya mayores, que les lleve a rememorar aquellas vivencias que tanto incidieron en sus vidas. De todos estos años, la época dorada, sin lugar a dudas, fueron las décadas de 1940, 50 y 60, que constituyen el periodo comprendido entre la posguerra y el nacimiento de las nuevas tecnologías que dieron fin a ese modo de vida que se desarrollaba siempre en la calle. Ya de aquellos años fue la generación que llevó pantalones cortos, mostrando en sus rodillas las costras de las heridas producidas en los juegos y guerrillas.
que para retar a otro niño, para una pelea, había que mojarle la oreja con el dedo índice y con saliva. Había que, te ponía con saliva, le mojaba el dedo índice y entonces empezaba la pelea. Que aprendió, no, y además tenía dos opciones. Si no quería la pelea, la gente le decía de todo, miedoso, cobarde. Tenía que enfrentarse por fuerza, siempre. Que los chichones se curaban presionándolos con una perra gorda. Las papeles y muelas con el pañuelo de oreja a oreja. Los dolores de barriga con los purgantes. La delgadez con los ponches. Sabéis que una mezcla de vino Sansón y Catalina con un huevo crudo. Había que pasarlo. Fue la generación que creció sin amígdala, pues para prevenir las placas de la garganta, de pequeños se les extirpaban. La faringitis con fomentos calientes. La fiebre con cama. 3 días de subida y 3 días de bajada. Bueno, con mucha ropa y con mucho supositorio. Una generación que compartía su pan con el amigo para que no se le rompiera la hiel. Los mayores saben a qué me refiero. Que el tiempo que él estaba jugando en la calle lo pasaba en los recreativos jugando en los futbolines. La generación que gracias a los tebeos ha leído más que ninguna otra. La generación de la radio de válvulas y más tarde de la tele en blanco y negro. Si Arquímedes dijo que con un palo podía mover la tierra, los niños y niñas de antaño con un palo podían transformar la realidad convirtiéndose en magos de sus propias vivencias. Por entonces, lo importante consistía en jugar con los amigos y amigas, y esto sin ningún tipo de artilugios, solo jugar por jugar, el juego por el juego, llenando no solo su tiempo de ocio, sino también parte de su vida, ocupando en el corazón de los ya mayores un rincón de recuerdos inolvidables. Desgraciadamente, la mayoría de estos juegos se han ido perdiendo en el olvido con el transcurso de los años, sobre todo con la llegada de los juegos de ordenadores y videoconsolas. Bueno, y esto que todavía no habían venido los móviles. Aquellos juegos hacían salir a la chiquillería a la calle. Estos nuevos los enclaustran. Aquellos requerían movimiento y ejercicio. Estos se realizan sentados, por lo que la obesidad infantil se está convirtiendo en un serio problema. Aquellos los hacían más sociables y comunicativos. Estos los hacen solitarios. Antes se sentían libres, continuamente jugando con otros en la calle y repletos de adrenalina, haciendo posible que su imaginación convirtiera un palo en una espada, en una escopeta, en una lanza, en un arco, en un caballo, en una escoba fregona, jugando con él horas y horas junto a otros compañeros. Mientras que los pequeños y pequeñas de hoy, prisioneros entre 4 paredes, están solos, teniendo como único amigo de juegos una consola o un móvil que le absorben todo su tiempo. Gracias a mi profesión de maestro, pedí a mis alumnos y alumnas del Instituto María Cegara Salcedo, en los diferentes cursos en los que impartía la enseñanza, que me trajeran de sus abuelos todos aquellos juegos que llevaron a cabo en su niñez. Además de servirnos como contenido del presente libro, también lo hemos aprovechado para constituir la asociación Recuperemos los Juegos de Antaño dentro del municipio ironense. Lo mismo ha ocurrido con las canciones infantiles tradicionales, ya que muchas se han perdido por el camino. Las que más se conservan son las que se cantan en los juegos de corro, especialmente las que aparecen en los temarios de educación musical. En este libro muestro varias de estas canciones, que han sido ilustradas por Marme Rubio Ross, profesora de Artes Plásticas y Diseño. Incluso he incorporado las nanas. También en otro lugar pongo las oraciones clásicas de aquellos tiempos que los pequeños solían rezar junto a la mirada atenta de su madre antes de acostarse. A la hora de ir a la escuela, nada de ponerse malo, que para eso estaba el aceite del vecino, los purgantes y la quina. Puesto que la función del maestro se basaba en el principio de autoridad y en el magistrocentrismo,
En la escuela los castigos estaban a la hora del día y según que los aplicara, podían ser en verdad crueles y humillantes para el alumnado. ¿Cuántos castigos, cuántos palmetazos? Y si no, que me lo digan a mí. ¿Cuántas veces con el culo en pompa? ¿Cuántas humillaciones? ¿Cuántas veces de rodillas con las orejas de burro y brazos extendidos? Y lo malo era que se enterase el padre. Bueno, de ser así, nadie les libraba de un par de bofetadas. Esta era la manera de enderezar al que se había torcido. En la escuela y en la vida había que ir recto para conseguir ser un hombre de bien. La ley. Y es que había una máxima aceptada por todos: la letra con sangre entra. A pesar de ello, de esas humillaciones, cuántas vivencias entrañables dentro de aquellas 4 paredes y en el patio de recreo. Y qué buenos recuerdos de muchos de aquellos maestros y maestras que supieron conjugar la disciplina con el cariño y la entrega. En aquellos años, cuando un pequeño o una pequeña conseguía dinero, se iban a toda velocidad al kiosco más cercano. Estos puestos eran la panacea para ellos. Aquí se encontraban todas sus ansias y anhelos: tebeos, cromos, canicas, trompas, golosinas, cartones con muñecas, recortables. Seguro que de los presentes más maduritos, que no viejos, les suenan los nombres de la Candelaria, la China, Julín el Pelailla, los Simones, Cánova, etcétera, etcétera, que regentaban los kioscos de antaño que se ubicaban en las plazas y en los bajos caseros. Es a partir de finales de la década de 1960 cuando se inicia el boom de la industria juguetera. En este libro hablaremos de los juguetes estrella de cada década, que tanto influyeron en la vida de los niños y niñas de diferentes épocas. También tenemos un espacio dedicado a los tebeos de antaño. Los tebeos constituyeron un mundo mágico de héroes de papel, en el que los pequeños lectores se introducían para acompañarlos en sus aventuras. Quien que tenga más de 50 años no recuerda a Roberto Alcácer y Pedrín, al Guerrero del Antifaz, al Capitán Trueno, al Jabato, a Azucena, a Florita, que aparecían en aquellos cuadernos pisados de 17 por 24 centímetros, de portada de color interiores en blanco y negro. O aquellas expresiones tan cotidianas en la viñeta de entonces como rayos, truenos y centellas, jarabe de palo, ostras, Pedrín, cáspita, por las palmas de Senaquerit. ¡Ay, qué risa, Basilea! ¿Quién a meterse en la cama para dormir no los ha ido alguna vez a escondidas bajo las sábanas con la luz de una linterna? ¿Quién a la hora de estudiar la lección de la enciclopedia Álvarez no tenía debajo del libro un tebeo? ¿Quién no se ha sentido perseguido por sus padres que creían que leer aquellas historias no daba ningún provecho y que solo conseguían quitar tiempo al estudio? Y sin embargo, su lectura no solo enriquecía la imaginación de aquellos pequeños y pequeñas, también su capacidad de síntesis, así como desarrollar una comprensión lectora que ya quisieran tener los niños y niñas de ahora, a pesar de todos los avances que se han llevado a cabo en la enseñanza. Además de estos héroes de papel, existían otros que tienen su propio espacio también en el libro, los que aparecían en las pantallas cinematográficas: Marisol, Josecito, Pablito Calvo, Cantinflas, Pilimili. También aparece un rincón dedicado a los cromos que estaban ilustrados con diferentes temas distribuidos en serie: monumento, animal y planta, soldado, indumentaria, oficios, juegos, instrumentos musicales, fenómenos musicales, deportes, motos, coches, dibujos animados, Sagrada Escritura, actores, actrices. Bueno, en mi época hemos tenido al mismo tiempo, hemos hecho 4 colecciones al mismo tiempo de cromos, 4 colecciones al mismo tiempo, 4. Los mayores seguro que se acuerdan de aquellos que se pegaban al álbum con engrudos, que era una mezcla de
de harina con agua. Más tarde se utilizó el pegamento y luego vinieron los sofisticados adhesivos. En la actualidad es raro que los chicos coleccionen cromos y los pocos que lo hacen sobre la liga de fútbol. Bueno, y últimamente con lo que da el día. E incluso he dejado un hueco bastante amplio para alojar a los dibujos animados y programas infantiles de Radio y Televisión Española que tanto se mimaron a la niñez de aquellos años. Mi agradecimiento al alumnado de todos los centros educativos del término municipal unionense. En el libro aparecen 133 juegos y por lo tanto aparecen 133 fotografías. Esas fotografías las he realizado en todos los centros educativos, privados o públicos, tanto en la Unión como en la pedanía de Roche y Portmán. Y a todas aquellas personas que han depositado en ese mar infinito que es Internet sus conocimientos sobre los temas que he tratado en este libro. Así, en el tema de los tebeos, como por ejemplo el Capitán Trueno, he descargado la mayoría de las webs en las que aparecía este personaje, unas 15. Leía todas y entonces realizaba un resumen. Ante la imposibilidad de recoger todas las webs consultadas, solo expongo en el libro las 2 o 3 más significativas dentro de cada tema. También a todas las personas que me han entregado los recuerdos de su niñez o materiales de antaño de niños, especialmente a Diego Romero Maciá. Y como no, mi agradecimiento a la empresa Guimanga, a la panadería El Molino de Perín y a Promociones Sierra Minera, que se han encargado de la maquetación del libro, a Mame Rubio Ross, licenciada en Bellas Artes, que ha realizado todas las ilustraciones hechas a mano, ilustraciones llenas de fantasía y belleza, a Esteban Bernal Aguirre, que ha confeccionado la portada, una preciosa portada que ya transmite de una manera magistral el contenido del libro, a José Miguel Vega Balboa, a José Luis Pérez Aparicio, por realizar respectivamente la presentación e introducción del libro, y por supuesto al excelentísimo Ayuntamiento de la Unión, a la Fundación Cante de las Minas y a la marca España por la publicación del mismo. También al excelentísimo señor alcalde por prolongar la obra y donar parte de esta publicación a Cáritas Interparroquial. Su venta, sin lugar a dudas, aliviará a familias que están padeciendo situaciones muy penosas. Nada más. En esta obra he querido dejar en buen recaudo, hasta donde he podido, el patrimonio cultural de aquellos años en los que fuimos niños. Y se la dedico a todos aquellos pequeños y pequeñas, hoy ya mayores, que no han dejado morir al niño que llevan dentro. Excelentísimo señor alcalde, señoras, señores, muchísimas gracias. Yo tengo que felicitarles, en primer lugar, a los dos, porque esta publicación y esta presentación oficial ha servido también para hacer una exaltación a la amistad preciosa, que eso quede patente y vaya por delante, me ha parecido precioso, que sigan continuando esa amistad y sigan hablando sin pudor, por supuesto, de los sentimientos, que es lo más bonito que hay. Y por otro lado, también le quiero felicitar porque a mí también me has teletransportado a esa niñez. Yo también he jugado al churro, yo he dormido también orando y cogida de la mano de mi hermana y por supuesto he jugado al fútbol no con 2 piedras sino con 2 botellas de suavizante. O sea que siempre he dicho que esa generación es la generación de los privilegiados y ha sido bonito, ¿no? Hacer recorrer un poco los recuerdos y ojalá esos recuerdos se hicieran realidad otra vez. O sea que felicidades. Y ya quisiéramos todos tener un maestro como usted, Salvador. Ya quisiéramos todos. El alcalde de la Unión, don Pedro López Milán, vuelve a subir nuevamente al escenario para homenajear también en este caso al autor del libro y a su grandísimo amigo. Soy amigos, no os vais a disgustar aquí solo primero.
Enhorabuena. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a proceder a hacer el reconocimiento que merecen las personas o instituciones que promueven los cantes mineros y el flamenco en general. Este año, dentro de la 58ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, se va a proceder a entregar el galardón Pencho Cross a la difusión musical al Ayuntamiento de Sagunto, no solo por ser la capital cultural valenciana por excelencia, sino también por acoger una de las pruebas selectivas más importantes de nuestro festival y ayudarnos así a difundir que el flamenco siga siendo patrimonio de la humanidad. Voy a pedir fuerte el aplauso para nuestro alcalde, para el alcalde del Ayuntamiento de La Unión, don Pedro López Milán, que va a hacer entrega de ese galardón. Y por supuesto será él quien reciba al alcalde del Ayuntamiento de Sagunto, don José Francisco Fernández Carrasco. Excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Sagunto, autoridades presentes, amigos y amigas. Mientras nuestro amigo Kiko, porque es como se le conoce, firma en el libro de honor del municipio, yo sí quería explicar qué es lo que significa el municipio de Sagunto para el Festival Internacional del Cante de las Minas. Desde hace ya más de una década, donde varios unionenses, entre ellos Ignacio Pérez Peramo, Enrique, llegaron a Sagunto a trabajar, se integraron en la vida de la ciudad, hasta tal punto que exportaron nuestro mayor evento cultural, el Festival Internacional del Cante de las Minas. Se realiza la primera prueba selectiva, siendo alcalde Gloria Calero, pero durante todos esos años la prueba selectiva ha ido alcanzando un nivel altísimo. Y hoy en día, señor alcalde de Sagunto, ha hecho posible que no solamente la prueba selectiva, sino también que el Festival Internacional del Cante de las Minas esté en uno de los eventos culturales más importantes que tiene Sagunto, Sagunto Escena. Eso ha hecho posible que nuestras dos ciudades estén unidas, que estén hermanadas, que la visita de unos y otros sea muy frecuente y que para nosotros recibirlo hoy aquí, acompañada de su señora, es un honor.
darte las gracias por todo lo mucho y bueno que haces por este festival. Estamos hablando de que organizan, junto con la Asociación Cultural de Flamenca de Sagunto y la Peña de Andalucía en Sagunto, una prueba selectiva que congrega a más de 1000 personas, algo que parece casi impensable. Lo hacen con mucho cariño, trabajan todo el año para que este festival nuestro esté incluido en su corazón y sobre todo en todos los eventos que realizan. La Unión y Sagunto siempre tienen una sinergia, tienen un nexo, y es en lo que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Por eso para nosotros ha sido un honor reconocer ese trabajo de tantos y tantos años del Ayuntamiento de Sagunto para que el festival esté siempre en el lugar que nosotros siempre queremos, en lo más alto. Agradecer a aquellos unionenses que hicieron posible esta hermandad. Hoy los tenemos aquí presentes. Ignacio, Enrique, muchas gracias. Andrés, que también otra persona muy importante, que ha sido gran embajador, es gran embajador en todas nuestras pruebas selectivas. Por eso este reconocimiento no solamente merecido, sino también quiero que entendáis que os lo damos de todo corazón. Hay muy pocos lugares donde la unión esté tan presente, donde también tengamos unos lazos estrechos. Seguramente parte del manganeso que salió de esta tierra se fundió en las fundiciones de acero de Sagunto. Por eso hay muchos lazos, muchas historias que se combinan. Ellos también vivieron una gran crisis, nosotros también. Ellos se han reinventado y son hoy en día, siempre han sido una gran ciudad, y nosotros tenemos también que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma no de ser, porque la forma de ser de un unionense no tiene que cambiar nunca, pero pensar que la actividad minera cambió, terminó, y que tenemos que mirar hacia otros sectores, tenemos que mirar hacia otros municipios, hacia otras grandes ciudades que lo han conseguido. Y en este caso, seguro, Kiko, que nosotros vamos a mirar hacia Sagunto, porque Sagunto nos mira a nosotros y vamos a poder llegar hasta... No vamos a llegar a cotas tan altas porque tu municipio es un gran municipio en extensión, pero sí a lograr esas cotas que nos haga seguir siendo referencia en todo, no solamente en el flamenco. Muchas gracias por aceptar este premio que para nosotros supone tanto. Bueno, pues muchas gracias. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar, aunque vengo a la Unión ya desde hace unos años. De hecho, yo creo que hemos establecido a través de este certamen, ¿no?, una relación de hermandad. Nosotros también somos un pueblo de trabajadores con una larga historia, un pueblo también donde ha llegado gente de todas partes y donde el alma del flamenco ha enraizado, porque hay un grupo de personas, los amigos del flamenco, que lo han hecho posible, ¿no? No puedo dejar de pasar esta oportunidad para recordar a Javier Pérez Rosado, ¿no?, que en su momento fue uno de los que lo impulsaron, y evidentemente a las corporaciones que han continuado confiando, ¿no?, en este certamen como una manera de proyectar nuestra ciudad también en un ámbito como el musical, y más en un género que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Con Pedro, pues evidentemente estos años hemos establecido una relación especial y que se ha ido institucionalizando, ¿no?, para dar respuesta, yo creo que a lo que demanda la propia ciudadanía, ¿no? No solo se trata de que un ayuntamiento, porque el alcalde, como es mi caso, soy aficionado al flamenco y por tanto lo vea con un cariño especial, sino porque hay mucha gente que vibra con el flamenco, que esas noches que en el casino del puerto de Sagunto, ¿no?, estamos hasta las tantas, oyendo música sin levantarnos, y que lo vamos a hacer tanto tiempo como sea posible, porque la verdad es que el trato que recibimos de la Unión, y ahora cerramos el Festival de Sagunta-Escena, que es el festival más importante que se hace en la Comunidad Valenciana con la lámpara minera, pues la verdad es que nos llena de orgullo, de satisfacción. Tengo aquí también presente a Enrique Hernández, ¿no?, que tiene la oportunidad de leer su libro, ¿no?, y de aprender ese alma de lo que hay en la música, ¿no?, sobre todo en las mineras, ¿no?, en todos estos cantes de Levante que a mí me encantan. Y nada, y les invito a que vengan a nuestra ciudad cuando quieran, a ver la cultura, a ver el patrimonio, porque siempre serán bien recibidos. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, yo les voy a pedir a ambos alcaldes que no se muevan de aquí porque vamos a completar esa foto familiar, porque no solo el Ayuntamiento de Sagunto cuenta esta tarde con nuestro reconocimiento, sino también, como ya adelantaban, la Asociación Cultural Flamenco en Sagunto también hoy merece un grandísimo reconocimiento dentro de este festival internacional. A todos sus integrantes va dedicado el galardón Rojo el Alpargatero de este año 2018. Y precisamente por la labor que han realizado y siguen realizando por preservar y difundir el arte flamenco. Y es que, pues gracias a su pasión por este arte y después de acudir año tras año a la celebración de nuestro festival, sus integrantes ni lo dudaron en mover Roma con Santiago para que una de las pruebas selectivas del Cante de las Minas se celebrara en su ciudad, en Sagunto. Así que va a ser nuevamente el alcalde del Ayuntamiento de la Unión, el señor don Pedro López Milán, quien haga entrega de este galardón, y nosotros desde aquí vamos a recibir con un fortísimo aplauso a la Asociación Cultural Flamenco en Sagunto, representada en la figura de María Dolores Villalba, presidenta de la asociación, Florencio Serrano, fundador también de la asociación, y Juan Manuel Sánchez, fundador también de esta asociación. Fuerte el aplauso. Buenas tardes, yo voy a ser muy breve porque con estos señores lo han hecho estupendamente, lo han explicado todo muy bien, pero bueno, llevaba aquí algo presentado y lo voy a leer. Gracias al municipio de La Unión por ofrecernos este reconocimiento del cual nos sentimos muy orgullosos. Primero, agradecer al presidente del festival, coordinador, concejales, jurado y al señor alcalde por la relación tan amigable que tiene con nuestro grupo. Nosotros también, aquí presente, al señor alcalde por aquí presente, por la relación tan amigable que demuestra con nosotros. También al alcalde de Sagunto aquí presente. Es un honor contar con nosotros y su apoyo. Fiel seguidor del flamenco y de nuestra prueba selectiva. Este pueblo para nosotros es especial, pues aquí hemos forjado buenos amigos y desde el minuto 1 fuimos bien acogidos. Mi marido, Javier Pérez Rosado, en este mismo escenario fue galardonado con el premio El Carburo Minero, lo cual nos enorgullece. La Asociación de Flamenco en Sagunto, formada originalmente por Javier Pérez Rosado, Florencio Serrano, Juan Manuel Sánchez y yo misma, cuenta con las nuevas incorporaciones de Inmaculada Merlo, Esther García y Alba Pérez, hija de Javier y mía. Este equipo que formamos tenemos un reto cada año, en esforzarnos y mejorar cada detalle de nuestra prueba selectiva, el Cante de las Minas de la Unión, sin reparar en esfuerzos. Para el Flamenco Sagunto, la noche de la prueba es muy especial. Al término de dicho evento, nos diluimos en tensiones
unos abrazos con los ojos brillantes y nos decimos: un año más. Acto seguido tenemos como recompensa cientos de felicitaciones que nos dan fuerza para el próximo año. Así queremos seguir mientras podamos. Una vez más, dar las gracias a todo el pueblo de La Unión y la Asociación Flamenco en Sagunto. Muchas gracias. María Dolores, no te vayas muy lejos. Yo lo que sí voy a pedir es que suba también este estrado Alba. Mirad, lo ha dicho María Dolores hace un par de años, Javier Pérez Rosado. Javier Pérez Rosado fue galardonado con el carburo de oro, con el carburo minero. Javier era un hombre, un soñador, era fuerte, era vitalista. Y él nunca miraba qué podía pasar mañana, vivía el presente. En este caso, por una desgraciada enfermedad, se lo llevó antes de tiempo. Pero ha dejado un germen que su familia, porque las personas que están aquí, con independencia que tengan lazos de sangre, eran familia para él. Ellos vivían una idea, esa idea era el flamenco, esa idea era esa prueba selectiva. Yo os tengo que dar las gracias y lo voy a dar en nombre suyo, porque habéis sido fuertes, porque no habéis amilanado y porque habéis seguido lo que él hubiese querido, hacia adelante, sin mirar Dicen que el pasado tiene un reflejo en el futuro, y el futuro sois vosotros. El futuro va a hacer que esa prueba selectiva siga siendo referente en toda la geografía española y sobre todo en este festival. Daros de nuevo las gracias, que sigáis trabajando de la manera que lo estáis haciendo, pero sobre todo daros las gracias porque nos hacéis sentir como hermanos, nos hacéis sentir como familia, y eso es lo que quiero que sintáis en este salón de actos, en esta casa del Piñón, que la Unión para vosotros sea vuestra casa y los que estamos aquí, amigos para siempre. Amigos para siempre. Muy bien. Bueno, pues ya en esta tarde de emociones y de entrega de reconocimientos y galardones tampoco podemos olvidarnos de quien, siendo onubense de nacimiento, ama a la unión, al flamenco y a la historia minera como si de una parte del mismo se tratase. Nuestro galardonado con el reconocimiento Pencho Cross a la difusión del flamenco sabe como nadie buscar la letra perfecta del cante y transformar con palabras los sentimientos más profundos que solo pueden arrancar del corazón. Precisamente fue el flamenco y los cantes mineros los que le ayudaron a forjar una estrecha y bonita amistad con nuestro grandísimo Pencho Cross y su cante de levante para minera, que le valió el premio Andrés Cegarra Salcedo en el 25 Festival del Cante de las Minas de la Unión, y que además ilustra el cartel de esta edición. Les sorprenderá saber que su actividad profesional nada tiene que ver con todo esto, ya que está ligada hace 63 años al periodismo del motor, gracias a la cual ha recibido la Medalla del Trabajo por parte del Ministerio, la Medalla al Honor por la Fundación RACE y Medalla de Oro de manos del Circuito de Jerez. Señoras y señores, llegó el momento de ponerle nombre al galardonado con el Pencho Cross a la difusión del flamenco 2018. Él es Enrique Hernández Luique. Entrega el premio
queridos paisanos de la Unión, y yo creo que pronto de Sagunto. Efectivamente, he encontrado en la Unión una felicidad poética gracias a Pencho Corozo. Un día se me ocurrió hacer aquella minera que dice: vi un minero en la cantina con mucho conocimiento. El que trabaja en la mina conoce el mundo por dentro y lo demás lo adivina. Esta ganó el premio de minera y otras, también otro premio que había de otras canciones de flamenco. Al año siguiente me estaba esperando Pencho Corozo, que quería conocerme y yo creo que orientarme más en el flamenco. Efectivamente me estaba esperando en un bar, enseguida fui a verle, recorrimos todas las minas, todas las minas que pudimos, pero es cierto, tuvimos bastante tiempo, nos tomamos una lágrima, que no lo conocía yo, y este hombre pues me informó tan profundamente de todo el flamenco que cambié, ¿no? Me llevó el cabeza rajado, y entonces me cantó la minera que ganó el año anterior y yo no sabía qué decirle. Y entonces le dije, se me ocurrió de golpe como un trovero, ¿no? Una minera escribí, la premiaron en la Unión, qué gran emoción sentí, me la cantó Pencho Corozo y entonces la comprendí. A partir de ese momento tomamos muchas cervezas juntos y en los bares él me iba contando historias, anécdotas, y en la servilleta del bar yo le escribía la copla que se me ocurría y él, claro, la iba guardando siempre. Y llegó un momento que tenía una carpeta llena con más de 300 coplas. Edité un libro con la carpeta de Pencho Corozo y después otro que es el que comentaba antes el alcalde de Sagunto. Y este pues no es un libro que vendamos porque no tenemos interés en hacer negocio con él, pero sí se lo damos a los cantadores de flamenco y a las peñas y esto. Y si esta es la labor de difusión que hemos hecho, pues lo he hecho muy a gusto. En fin, yo creo que no conviene hacer más largo esto, sino dar las gracias y hasta el año que viene. Tener aquí a Enrique es tener a una institución, tener a aquella persona que conoció al maestro y que estuvo con él, que tenemos en el cartel anunciador, el cartel que pregona esta 58ª edición del Festival del Cante de las Minas, está la letra de los mineros. Con lo cual, en esta edición va a quedar también perpetuada, aunque ya tú has hecho una gran cantidad de letras que están ahí, que la han cantado los más grandes. Y la verdad es que la historia de la Unión, la historia reciente, siempre va unida a la mano de Enrique en el flamenco. Un hombre que se dedica a editar revistas de automoción, que le va la velocidad y sin embargo en el cante ponen la pausa. La verdad que Enrique, enhorabuena, muchas gracias, y no solo el año que viene, muchos más, porque todavía tienes que darle a este municipio y al flamenco muchas letras de éxito. Enhorabuena. Bien, ya para cerrar, yo quería agradecer a todos los que hoy habéis intervenido, a Miguel Ángel, a Ángel, esa conferencia sobre el niño de la gavia y después, fijaos,
cómo se ha complementado con la presentación del libro de Salvador. ¿Qué diferencia? Quien no tuvo niñez y quienes la tuvimos, aunque fuese de una manera modesta. Salvador, tú has hecho un recorrido intenso. Antes Juan Miguel te ha hecho un prólogo, bueno, importantísimo, pero tú has entrado en la materia con un corazón, con un sentimiento que verdaderamente aquellos que conocimos esos juegos, tú casi has sido, no sé cómo decírtelo, los juegos más light. Pero yo recuerdo, viendo tu libro, que no cogía un canute con aquella semilla del eucalipto, canuto, que cuando te daban un perdigonazo de aquello, y el churro media mango mangotero, y sobre todo que a última hora iba el más gordo y ese reventaba. Hoy en día, si en cualquier colegio un profesor deja jugar al churro pues bueno, lo expedientan, aquellos juegos como el ajo, con aquellas pelotas y como tú has dicho, los cromos. Pero yo recuerdo, fíjate, yo tengo 55 años, yo recuerdo los rompers, como tú tienes en tu libro. Cómo buscábamos las cajas de cerillas y les quitábamos un extremo y hacíamos como un cromo. Y también mi primera colección, como tú dices, de 3-4 colecciones. Mi primer álbum fue Pinocho. Y recuerdo a un señor, Pepe Escobar, que nosotros le decíamos el tío de las estampas, que llevaba una bolsa llena de cromos y iba por las casas para cambiar. Y cuando no, hoy en día ya vamos a las editoriales y nos dan las que nos faltan, entonces estaba a escoger. La verdad que son muchos y muchos juegos, y sobre todo por lo que dices, de la inocencia. Cuando veíamos con el radio de una bicicleta y un aro y un palito de hierro o de madera ir rulando la calle abajo. Hoy en día, darte las gracias porque hayas querido que escriba ese prólogo en tu libro, igual que lo hice en Haciendo Memoria, pero sobre todo porque, lo digo en él, es abrir una caja de recuerdos. Lo has dicho muy bien, cuando se deja de ser niño, yo creo que nunca dejamos de ser niños, y sobre todo cuando vienen a nuestra mente esos recuerdos, y sobre todo como tú has hecho, ese bonito, la verdad que tus palabras hacia Juan Miguel sobre tu amistad, porque nosotros convivíamos en la calle. Nosotros, nuestros juegos eran en la calle, era relacionarse con unos, con otros. Y como tú dices, sí, nos mojábamos la oreja y nos dábamos la del pulpo, pero bueno, era lo que había, tantos y tantos juegos. Después hemos visto, tu libro entra ya también en la modernidad, pero yo me quedo con aquellos primeros, con lo de las chapas, cómo buscábamos en los bares aquellas chapas para poder jugar al triángulo o a cualquier cosa. O las canicas, que nosotros le decimos las bolas, al guá. Y a las cromos estampas. O sea que esas palabras tan nuestras, que quizás en otras provincias pues, sean las mismas o diferentes, pero que no une, tal y como tú has dicho, el mismo sentimiento, o sea, la amistad, el estar en la calle, la convivencia, valorar lo poco que teníamos. Porque hoy en día, tú lo has dicho, videoconsolas, juegan al fútbol en un campo de césped, nosotros en cualquier terrera con 2 piedras, yo era de las 2 piedras y jugaba de portero. Los balones, el que podía, eran de badana, que le dabas 4 patadas y el que chutaba fuerte no jugaba porque te rompía el balón. En fin, tantas y tantas cosas, tantos y tantos recuerdos que hoy nos has hecho vivir, Salvador. Muchas gracias, porque este señor dice que en sus libros pone abajo, hay la figura de un pescado, de un pescadito, que dice que lo pone porque tiene memoria de pez, que tiene mala memoria. Bendita mala memoria, Salvador, porque nos has hecho con esta trilogía, nos has hecho revivir muchas cosas. Nos has puesto la unión ayer y hoy, haciendo memoria. Este libro está, sobre todo, en algunos pasajes cuando vemos personas que pasaron por nuestra historia, que con el tiempo parece que la olvidamos, pero en el momento que vemos su imagen, viene a nuestra mente tantos y tantos recuerdos. Salvador, yo creo que tienes que seguir escribiendo, es tu pasión, es tu ilusión, y nosotros estamos aquí precisamente para ayudaros, y sobre todo a aquellos unionenses que estáis haciendo posible que no se pierda nuestra historia, que no se pierdan nuestras tradiciones. Muchas gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que tienes todavía que hacer. Yo creo que ha sido una jornada importante, donde hay que agradecer también al excelentísimo señor alcalde de Sagunto su presencia aquí,
dejando sus días de vacaciones para estar con nosotros, porque tal como hemos hablado antes, Sagunto es una familia y hoy ha sido un día de familia y ya como colofón hemos cerrado con un maestro. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, muchas gracias a todos los que habéis hecho posible esta jornada de esta agenda cultural. Ahora solamente, de nuevo, daros las gracias y mi más sincera admiración a todos los que habéis hecho posible que este día sea y haya sido de una especial. Muchas gracias. Bueno, bonito broche de oro por parte del señor alcalde. Solo decirles una cosa, y es que no se marchen sin ver la exposición fotográfica que tenemos en el hall de la Casa del Piñón, esa exposición, el desplante, con unas magníficas fotografías de Hayam, y que además están puestas a la venta y que el dinero recaudado irá a parar a una buenísima causa que es para la Junta Local de la Unión de la Asociación Española contra el Cáncer. Dicho eso, que me parece importantísimo, también, por supuesto, no olviden esa agenda que esta noche tienen para disfrutar con la Gala Flamenca en el Mercado Público de la Unión con Manuel Lombo y Pitingo. Muchísimas gracias por su atención y nos volvemos a ver mañana. Gracias.